Y en este pasaje vamos a leer los versículos 3, 5 y 7. Mejor dicho, quisiera que me sigan con la vista en la proclamación de estas frases. En el versículo 3, nuestro Señor se dirige a Nicodemo y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 leemos nuevamente el Señor amonestando a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí agua se refiere a la palabra de Dios. Y luego en el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, una vez más nos encontramos en este lugar por tu gracia, porque ya podríamos estar delante de tu trono encarando el juicio delante de ti y teniendo como jueces tu espíritu y tu palabra. Señor, pero todavía nos concedes estar en este lugar para seguir proclamando tu glorioso nombre, tu gloriosa majestad. Todavía nos tienes en tu iglesia militante para seguir luchando por la verdad del Evangelio. Nuestro Dios, llegamos aquí, como ya lo dijimos hace un momento, con nuestras vidas llenas de pecado, algunos corazones llenos de amargura, de sinsabores, Señor. Padre, pero como dice también el salmista, o como dijeron tus discípulos, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Por eso estamos aquí, Señor, porque muchos estamos angustiados. En algunos ha caído el escepticismo, en otros, Señor, la amargura, y en otros, Señor, el engreimiento. Algunos quizás hasta nos hemos sentido hiperespirituales, Señor. Pero Padre, todos nosotros necesitamos del bálsamo de tu palabra. Nuestro Dios, abre nuestros corazones. Ten compasión de nosotros, Señor. No cierres nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra dice que al que quieres endurecer, endureces. No nos endurezcas, Señor. Haznos dúctiles y maleables a tu palabra. Haz que inclinemos nuestro oído para escucharte, Señor. Mueve lo más profundo de nuestras fibras con el poder de tu palabra. Y, Señor, que seamos hacedores de la misma cuando tu palabra haya sido proclamada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta cuaresma, entonces, hermanos, estamos con el tema de el reino de Dios. Si recordarán, en nuestro primer tema mencionamos por qué mencionar o por qué tocar, por qué enseñar, por qué proclamar el reino de Dios. Y vimos que las escrituras son vastas, desde tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre este tema tan importante en la vida cristiana. En la segunda parte, ustedes recordarán, el segundo de esta serie, el segundo sermón de esta serie, entonces hablamos ahora, ¿sí?, del fundamento del tema en las escrituras. Y también fuimos abundantes ahí y hablamos de su significado, el significado escritural del reino de Dios. Y mencionábamos cómo en la Edad Media el reino de Dios significaba sinónimo de iglesia, pero la iglesia que será física, y ese era el reino de Dios. Para otros está en un tiempo futurista, allá en alguna parte, en alguna galaxia, ¿verdad? Antes creían que eran en las nubes, ¿verdad?
Hoy los aviones vuelan arriba de las nubes y pues no hay nada ahí, no ve uno nada más que puros copitos como de nieve. Y nosotros explicamos a la luz de las Escrituras que el reino ya está aquí, que el reino vino con su rey y que el reino ha sido establecido. Y que hemos sido llamados a dar respuesta. Ahora en este tercer tema, hablaremos entonces del reino de Dios en la vida del cristiano. ¿Qué relación tiene este tema tan importante con nuestra vida cotidiana? En la mañana cuando nos sentamos en la mesa a tomar café o tecito según su carácter, ¿sí? O lechita, si ya no puede con ninguna de las dos cosas. ¿O cuál es nuestra relación con nuestro trabajo? A la hora que yo llego a la fábrica, a la hora que yo llego a la oficina o a mi puesto de tacos o de qué sé yo. ¿Qué relación tiene todo esto? Y esto es lo que queremos ver, hermanos. Porque la vida cristiana es total, hermanos. Nosotros no vivimos en un dualismo, como en muchos de los casos de nuestras iglesias hermanas evangélicas. La Escritura es muy clara cuando proclama: de Jehová es la tierra y su plenitud. Toma estas palabras Abraham Kuyper y dice que Cristo dijo: no hay pulgada cuadrada en la cual Cristo no diga, esto es mío. Estamos viviendo en una propiedad de Dios. Somos inquilinos de la creación. Y Dios nos va a demandar cuentas cuando estemos en su presencia. De cada uno de los talentos que nos dio, de cada uno de los dones que puso en nuestras manos, para usarlo en favor de su iglesia, en favor de nuestros hermanos. ¿Y qué hicimos con ellos? Cuando nuestro Señor, antes de partir de regreso con el Padre, Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él tiene toda la autoridad sobre los ángeles y sobre los seres humanos. ¿Que no lo creemos? Bueno, ese problema es nuestro. Habrá día cuando lo comprobaremos. Les platicaba en una ocasión que un día el doctor Roberts llegó con sus hijos y les dijo: hoy Nikita Khrushchev se convenció de que Dios existe. Y sus hijos le preguntaron: ¿a poco ya se convirtió? ¿A poco ya es cristiano? Y le contestó el padre: no, porque hoy murió. Sí, pero ya va a ser demasiado tarde. Como aquel rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Señor, manda a Lázaro que venga y moje su dedo y me dé tantita agüita. No hay tío aquí. No hay papi, no hay mami, no hay abuelita. Sí, no hay nada ahí. Manda entonces a mis hermanos, mándalos, adviérteles. A Moisés y los profetas tienen todo el tiempo que declaré. ¿Sí? Ahí está la palabra. ¿Quieres saber si Dios existe? Ahí está. ¿Quieres saber? Ahí está. El apóstol Pablo, por citar uno, nada más, mencionó: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el que nos da la tranquilidad, la seguridad. Él nos convence. Y cuando Él abre nuestros ojos, ¿yo, hijo de Dios? ¿Sí? Pero no se queda ahí el apóstol Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. ¿De quién es esto que ven ustedes aquí? De Dios y de nosotros. Porque nosotros somos sus herederos. Dice: y coherederos con Cristo. De manera entonces
que ciertamente como cristianos somos hijos de Dios y herederos del reino. Pero ¿qué implicaciones tiene para nosotros ser herederos de ese reino? Porque usted va a heredar todo lo que ahorita ve aquí, pero restaurado, purificado, esterilizado, si podemos decirlo así. ¿Y qué va a hacer con eso? Lo que el niño rico, que no lo trabajó, ¿sí? Sus padres, perdonen la expresión, se sobraron el lomo para juntar, para tener, y el hijo que no le costó, a dilapidarlo. ¿Sí? ¿Eso vamos a hacer? No, naturalmente que no, porque entraremos en un estado de perfección. Pero desde ahora ya tenemos responsabilidades como ciudadanos del reino. Nuestros hijos, aquí se pararon a los 12 años e hicieron profesión de fe y juraron apoyar a su iglesia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, hermanos, ¿qué implicaciones tiene ser bautizado y hacer profesión de fe? ¿Eso es todo? No, hermanos, es una vida de compromiso y de entrega con la iglesia del Señor. De manera que, hermanos, el tema del reino de Dios es inherente a la vida cristiana. No podemos hablar de vida cristiana sin hablar de reino de Dios, sin hablar de pacto. Ni podemos hablar de pacto de reino de Dios sin hablar de un impacto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. De modo que identificar a la vida cristiana solamente como un fárrago de moralismos sería un reduccionismo místico. El maestro, al hablar del nuevo nacimiento con Nicodemo, lo relacionó con el reino de Dios. Así que la vida cristiana no solo se vive en el templo, sino con todo el quehacer humano en la totalidad de la vida. Pablo, como en otras ocasiones lo hemos mencionado, a los corintios le dijo, 1 Corintios 4, versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿qué? En poder. Y la frase griega dice es en dinamei, en poder. Y esta palabra, dinamei, significa, entre otras cosas, trabajo. De manera que el reino de Dios no solo son bla, 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 sino también trabajo. En mis tiempos de estudiante, cuando estaba eso de lo del 68 y esas cosas, yo me acuerdo que algunos decían, yo soy marxista. Sí, predicaban a Marx, pero vivían como burgueses. Tiene que haber una congruencia, hermanos, entre lo que proclamamos y lo que hacemos. Por eso Pablo dice, el reino de Dios no solo son palabras, es trabajo. Empieza por hacer tu parte, lo que a ti te toca. No lo puedo hacer todo, pero lo que puedo, lo hago. Y si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es hoy, ¿cuándo? Entonces la vida es dinámica, hermanos, la vida cristiana. Pablo todavía sigue abundando en el tema. Y en 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿me pasa esa revista de favor? O hacéis otra, ¿qué? Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Vean esta revistita, es un pizarrón, es un aula, es un niño al cual están enseñando matemáticas. Y dice, 2 más 2 igual a... Aquí sí es lapsus matemático, nos tenía que contestar, ¿verdad? 2 más 2 igual a 4. And Jesus Christ is Lord. Y Jesucristo es el Señor. ¿Lo tomamos en cuenta en el aula?
Ah, no, es que hay eso. Eso es dualismo. De eso vamos a hablar en breve, hermanos. ¿Sí? Esa es la vida cotidiana de la mayoría de los evangélicos. Una vida dualista, la cual Dios odia. Por eso, el primer punto que vamos a tratar de este tema es: la vida cristiana es una permanente lucha de principios contra principios. Son nuestros principios contra los principios de los cainitas. El apóstol Pablo insta a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Pues la vida cristiana, hermanos, no está así sentaditos allí bien comoditos y bebiendo sorbitos de coca. Puede hacerlo, es parte, sí, pero ahí no termina. Lo está instando. La vida cristiana es una perenne lucha. Su primer lucha es contra su propio pecado. Su primer lucha es contra sus propias concupiscencias. Su primer lucha es con su propio razonamiento. Porque un razonamiento que no ha sido transformado por la palabra es seducido por los silogismos de la lógica aristoteliana. Y nos jala, y nos jala. Ahí están nuestras luchas. Pelea la buena batalla. Y el apóstol le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. El anciano que estaba próximo a ser sacrificado. He acabado la carrera. Fíjense, él ya la acabó. Algunos apenas la están empezando y ya se sienten la mamá de los pollitos. He guardado la fe. No es fácil, hermanos. Quiero confesarme, y lo bueno es que ahorita no está ninguno de mis maestros. Pero cuando yo empecé a estudiar teología, y cuando empezamos a ver cómo se juntaron los pergaminos para formar la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, mi fe flaqueó. Entonces, ¿qué seguridad tenemos?, dije yo. Volvió a flaquear mi fe. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Tuve la ocasión de un pastor que me invitó: pastor, yo quiero hablar con usted. Y me insistió. Vamos, fui a hablar con él. Y dentro de las cosas que él me comentó: hábleme de su visión, eso de cosmovisión, eso de reformacional. Me entra por aquí, me da por acá. Pero lo que me dijo fue para sacudirme. Cuando terminábamos la conversación decía: es que yo ya no oraba. Yo ya no sentía satisfacción por leer la Biblia. Yo ya ni quería ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, cómo todos somos atacados, hermanos. ¿Sí? Entonces la vida cristiana es una lucha permanente de principios contra principios. Usted va a ser atacado hoy y mañana. Ahorita va a salir así como Superman, pero apenas llega allá y ¡pum!, y siente la bocanada del paganismo y luego se va a desinflar. A los filipenses los exhorta que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¡Firmes! Eso lo sabe un soldado. Si no, pregúntenselo a Suri. Y lo que eso significa, ¿no? Cuando un superior te dice firmes, firmes y punto. Firmes en un mismo espíritu. Combatiendo, mejor véanlo, hermanos. Filipenses 1, del 27 al 28. Combatiendo unánimes por la fe. Aquí está el punto importante. Primero, firmes en un mismo espíritu. Y luego dice, combatiendo unánimes, hermanos, juntos. No como el llanero solititito. Hermanos, perdonen que sea tan franco. Muchos de ustedes nos han dejado solos en nuestro testimonio. Brillan por su ausencia. Ejemplo 1. Nuestra tarea misionera cultural, la cual lleva adelante FIDEC,
Algunos de ustedes, pero ni una sola vez se han presentado a cerrar filas y presentar batalla allí. Cuando hablamos de la cientificación de la cultura, cuando hablamos del enfoque cristiano de la ciencia, eso no me va. Yo puedo entender que nos surjan emergencias, pero todos estos años, llevamos aquí más de 6 años, hermanos. Todos estos años, ni una vez. ¿Cómo vamos a vencer, hermanos? Dice que la batalla se pelea, pero juntos, unánimes. Porque esa es una de las técnicas del combate. ¿Dividir qué? Los frentes. ¿Para qué? Irrumpir, romperlos, para entonces envolverlos. Y eso es lo que hace Satanás. Divide y vencerás. Y nos tiene bien divididos. Por eso Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe. Y en nada intimidados. ¿Se acuerdan? Hace unos años nos dijeron que nos iban a sancionar por lo del flu ese, del NH, quién sabe qué. ¿Sí? Es que no sé ruso, hermanos. No, sí. Bueno, eso como dijeron los hermanos. ¿Sí? Y que nos iban a cerrar patrullas acá, y que quién sabe cuánto. Y pues nosotros dijimos, no, nosotros vamos. Eso sí recomendamos. Si alguno está enfermo, no venga. Pero aquí estuvimos, hermanos, ¿sí? Dando testimonio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Le rechinan los dientes. Tienen amargura en su estómago. Ay, pobrecito, yo no quisiera estar en su estómago porque se les va a corroer, les van a nacer úlceras. Así que, no solo hijos, sino soldados de los ejércitos de Jehová, con Cristo, el capitán. La vida cristiana, entonces, es una perenne lucha de principios contra principios. El segundo punto de esta relación entre reino y vida cristiana es: la vida cristiana no ignora la realidad de la antítesis. Ahí está. Evan Roner decía: planta la tesis y la antítesis se levanta sola. Ponga usted la verdad y va a ver que el dragón levanta la cola. Nótense las palabras del apóstol San Pablo: y en nada intimidados por los que se oponen. Filipenses, que acabamos de leer. Esto quiere decir que existe una realidad en la vida cristiana, y esa realidad es la antítesis. Todo lo que está contra la tesis, que es Dios, es antítesis. La antítesis simplemente significa oposición. Y no es el producto de ninguna invención humana. La antítesis comenzó en el paraíso, Génesis 3:15, y fue establecida por Dios. Él no quiere que nos revolvamos con la antítesis. Él nos quiere separados con los de la tesis. Pero no, ahí vamos. Ahí van nuestras jovencitas, ahí van nuestros jovencitos. Parece que no fueran guapos, parece que no fueran bonitas. Ahí van a caer con quién sabe quién. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes, hermanos. La simiente que viene de Cristo y la simiente que viene de la serpiente. Génesis capítulo 6, versículo 1. Estoy dando saltos, hermanos. Se pueden notar dos líneas en la existencia de la raza humana. La Escritura dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ahí estamos. Existen hijos de Dios y hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son los descendientes de Caín.
y los hijos de Dios son los descendientes de Set. Si no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Vaya usted a saber de quién, pero de Dios no lo es. Y he aquí, dice la Escritura, que los setitas, los descendientes de Set, se olvidaron de esta línea divisoria que fue establecida por Dios y empezaron a crear matrimonios mixtos con las hijas de los hombres, los cainitas. Y el juicio de Dios no se hizo esperar. Enseguida vino la ejecución de la sentencia, el diluvio, y el primer mundo fue anegado. Entonces, en esta parte de la historia se notan dos líneas en oposición: los setitas y los cainitas, es decir, los de la tesis y los de la tesis y los de la antítesis. Los de la tesis, que es la palabra de Dios, son los que han nacido de la verdad. El que no naciere de agua y del Espíritu, el que no nazca de la verdad y del Espíritu, no es, si no puede ver el reino de Dios. La única tesis verdadera es la palabra de Dios. Y todo aquel que se oponga a esta tesis verdadera pertenece a la antítesis. Y Cristo dijo: el que no es conmigo, no hay más. O la bebes o la desparramas. Aquí no hay términos medios, ¿sí? Aquí no hay medios hermanos, no hay hermanastros, no hay padrastros. O el Padre Celestial es tu Padre o no es tu Padre, y punto. Esta línea divisoria continúa. Son dos líneas paralelas que en ningún punto convergen. Y así, avanzando la historia del pacto, Dios llama a Abraham y de su descendencia forma el pueblo de Israel. Y cuando les da en posesión la tierra de Canaán, les da instrucciones precisas y claras. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a tus dioses. Deuteronomio 7:16. Porque te serán tropiezo. Te serán tropiezo. Llevamos a nuestros hijos a escuelas paganas y ahí está su primer piedra de tropiezo. Están inmaduros, todavía no está estructurada bien su fe, y ya los enfrentamos con viejos tigres y leones, y rápido les dan la voltereta y los dejan como gatitos panza arriba. Sí, hermanos, son terribles en la escuela, porque te serán tropiezo. Es una realidad que no debemos pretender desconocer e ignorar. Los hijos de la serpiente antigua son las piedras de tropiezos de los hijos de la tesis. En el Nuevo Testamento, esta línea divisoria se sigue haciendo visible. Nuestro Señor Jesucristo, cuando explica a sus discípulos acerca del significado de la parábola de la cizaña, hace una distinción entre la buena semilla y la cizaña. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. En las fotografías yo no conozco la cizaña de aquí en mi mano, pero cuando uno ve los granos del trigo y los granos de la cizaña en fotografías son idénticos, se parecen. ¿Sí? Entonces vea usted, un hijo de Caín y de Jezabel, pues tiene ojos como nuestras hijas, tiene nariz como nuestras hijas, tiene una boquita bonita como nuestras hijas, pero es cizaña. Tienen mucho parecido, pero es cizaña. Y de eso debemos estar conscientes nosotros, deben estar conscientes nuestros jóvenes y nuestros niños. También cuando habla de la parábola del mayordomo infiel, nuestro Señor Jesucristo establece esta diferencia. Los hijos de este siglo, seculus, mundo, son más sagaces
Tienen un colmillote hasta abajo en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Se acuerdan? Cuando supo que lo iban a correr, fue con los deudores de su señor. ¿Cuánto le debes a mi señor? Pues 3 barriles de trigo. Toma tu nota, págame nada más uno. Que estaba pavimentando el camino para cuando lo corrieran. Sí, son bien sagaces. Nos hacen caer, hermano. ¿Sí? Por otra parte, debemos entender esta clara y dura advertencia de evitar el sincretismo con los incrédulos. Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y ahí les llevamos nuestros hijos, y ahí les llevamos nuestras hijas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Imagínense, un injusto, un MP. ¿Quién no ha caído en las garras de un MP, hermanos? Cuando estiran la manota, el anillote de oro, la pulserota y toda la cosa, hermano. Y lo que le cuesta a uno levantar un acta. ¿Sí? En manos de estos está la justicia, que no saben más que pronunciarla. Y miren, ahí está la advertencia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. En su término general, Belial significa brusco, perverso, destruidor. Si usted se deja, lo masacra. Pablo usa este término para personificar la maldad en el hombre. Sigue diciendo Pablo: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y hacemos negocios con él. Yo hago mejores negocios con los paganos que con mis propios hermanos. No, hermano. Entonces hay que darles unas clasecitas de relaciones sociales a Dios, ¿no creen? Porque Él no conoce de esto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Yo lo sé de primera mano, he estado en mesas con ellos. Patrones que prefieren tener empleados paganos. No es que los cristianos son... Sí, hermanos, ciertamente, pero son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Y termina la idea Pablo diciendo: porque vosotros sois templos del Dios viviente. También el apóstol San Juan advierte esta línea entre la raza humana, y es más directo cuando le dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ya se sabe en ese versículo, ¿verdad? Y mire qué contento está usted poniendo a su hija con los hijos del diablo, poniendo a su hijo con los hijos del diablo. Parece que estamos más contentos que tengan por compañía a estos hijos del diablo que a los hijos de luz. Nos parecen mejor. Cuidado, hermanos. Aquí hay mucho en lo que tenemos que trabajar, hermanos. Bastante. Estamos en pañales como cristianos, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Pues ya de nosotros, que nosotros ya hinchamos a perder a nuestros hijos. Pero este reto es para los matrimonios jóvenes. Este reto es para los que ahora que hasta tienen novia, todavía ni trabajo tienen. Es que vean cómo es opresiva la cultura. Es así, hermanos, como nos han educado. La mami le tiene que dar para el pasaje, porque no tiene ni para él ni para el de la novia. Bueno, no estoy hablando de los de aquí, ¿eh? No, yo estoy hablando de otros. En tercer término, hermanos, tenemos que tener esto claro. La vida cristiana no admite la síntesis como estilo de vida. No la admite. Que lo hagamos no quiere decir que Dios lo admita.
Que nuestro hijo en desobediencia haga esto no quiere decir que estamos contentos. Que nuestra hija en desobediencia haga esto no quiere decir que estamos alegres. ¿O sí, papás? ¿Verdad que no? La antítesis cristiana es la oposición entre la fe y la incredulidad. Esa es la antítesis. ¿Qué es entonces la síntesis? La síntesis es la conexión entre la tesis y la antítesis. Queremos suavizarla, queremos a ver si se pueden engarzar y luchamos con eso. La síntesis es un intento de mezclar los principios de la fe cristiana con los principios del humanismo en un deseo de derribar el muro de la antítesis entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión humanista. Son dos maneras de ver e interpretar el mundo. Nosotros tenemos una cosmovisión, pero partiendo de las Escrituras. Los partidarios del sincretismo pretenden que en lugar de una oposición entre los absolutos, debiéramos de ser más flexibles y que exista una síntesis para así poder mantener la unidad de la humanidad. Suena bonito y hasta a veces incomprensivo para nuestras mentes afiladas con la filosofía griega. Cuando en Génesis 11 los hombres dicen, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, ¿sí? Para que no nos dispersemos. Dios les había dado otra orden: dispersense. Y a ellos les dio medio. No nos van a agarrar a 2, 3 solitos, no, mejor juntitos, dicen, porque la unión es la fuerza. Sí, pero depende de con quién estés unido. ¿Sí? Depende de con quién estés unido. Depende si tu unión es con el poder del Espíritu Santo o es con Pancho Nopales. Lo que debemos de entender es que la antítesis no es una línea divisoria entre grupos de cristianos y no cristianos, hermanos. No es así de simple. Sino, pues simplemente con no jugar con ellos, con no saludarlos, pues te solucionaría el problema. No, pero Cristo dijo, y los envió al mundo, y nos envió al mundo, y oró al Padre por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque ahí debemos de estar para testimonio. Ahí debemos de estar para ser testigos. Pablo decía, o de otra manera, pues mejor vámonos con Dios al cielo. Por eso decimos que es una perenne lucha, una permanente lucha de principio contra principios. Más bien, lo que necesitamos es entender que la antítesis es una inexorable lucha entre dos principios espirituales que marcan una división entre las naciones y aún entre la humanidad. La antítesis es una perenne lucha, insisto, de principios contra principios. Por lo tanto, tenemos que reconocer que como cristianos hemos absorbido como una esponja todos los principios humanistas, y esto se está repitiendo en nuestros hijos. La triste realidad es que el hombre caído se ha convertido en el maestro de los cristianos. El incrédulo, el pagano, ha llegado a ser el auténtico líder en los asuntos cotidianos de la vida. ¿Dónde están esas palabras del Señor? Te he puesto por cabeza y no por cola. Parece que nos gusta lo otro. No dije nada. Pero parece que es ahí donde nos gusta estar, hermanos. El humanista le dice al cristiano cómo hacer biología. El humanista le dice al cristiano cómo hacer matemáticas, o ingeniería,
o pedagogía. Y perdonen que lo diga, hermanos. Después no pueden dar pamba con picayeta. Pero ahí van hasta nuestros cristianos a dar clases en sus universidades. Porque no hemos entendido la antítesis. ¿Sí? Parece que no hay problema. Ni idea tenemos del mandato cultural, que es el mandamiento de que nosotros tenemos que hacer la ciencia. Si nosotros empezamos a hacer ciencia, ellos no van a dejar de hacer ciencia. Serán dos maneras de hacer ciencia. Este es el punto. Principio contra principio. Dos maneras de arribar. Dos maneras de llegar a conclusiones. Ellos seguirán haciendo lo suyo, pero nosotros no hemos hecho lo nuestro, hermanos. Ese es el punto. Ese es el pecado. En otras palabras, el cristiano desciende a los filisteos para preguntarles cómo se hacen las cosas. Y después las bautiza, les pone Juan 3:16 y dice: esto ya es leyes cristianas, escuela cristiana. Porque hay muchas escuelas que dicen cristianas, nada más porque ponen un sandwichito. Aquí al principio una oración y una lectura bíblica, al terminar una oración, y vaya ustedes a lo mejor hasta un cantito por allí, un coito como dicen, y ya, eso es una escuela cristiana. No, mis hermanos, imposible. No. Ese es dualismo, ese es sincretismo. Así que, hermanos, ese es el reino en la vida del cristiano. Ese es el reto. ¿Y por qué no decirlo, hermanos? Ese es nuestro pecado. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. ¿A dónde enviamos a nuestros hijos? Nosotros los enviamos a la boca del lobo. Nosotros. Dios tenga misericordia de nuestra ignorancia, pero hay de nosotros, de nuestra insistencia. Porque la ignorancia se cura con conocimiento, pero la testarudez, ese es otro pecado. Eso es rebeldía, eso es contumacia. Que va a ser difícil, lo será difícil. Nuestra propia nación, cuando apenas terminaba la revolución, ¿qué problemas tenían para la educación, para sostener las escuelas? Ahí tuvieron su éxito las escuelas que plantaron los misioneros, porque ellos sí tenían gises, cuando existían los gises, ellos sí tenían pizarrones, ellos sí tenían borradores, y las escuelas de gobierno no. Pero han pasado ya 100 años, hermanos, y nos llevan una ventaja de 100 años en pedagogía. Por eso, si nos paramos frente a ellos, pues parecen Goliates. Pero eso que ellos comenzaron hace 100 años, no podemos comenzarlo ahorita. Podemos, hermanos, pero no lo hemos querido hacer. Ese es el problema, porque nos ha dado medio. Son dos cosmovisiones, hermanos. ¿Se acuerdan los 12 espías que fueron? 11 se les pusieron las patas de hilo, se derritieron cuando vieron a esos gigantes de Anac. Y las ubotas, dice, y los racimotes. No, nosotros parecemos langostas. Perdón, eran 10, yo le agregué uno, se fue un colado por ahí. Pero 2 dijeron: subamos, porque está con nosotros Jehová. Vean, los 10 y los 2 vieron lo mismo. Eran las mismas uvas, eran los mismos gigantes, era todo lo mismo. Fue la perspectiva con lo que lo vieron, fue la cosmovisión con lo que lo vieron. Esa es una cosmovisión. ¿Cómo ves y interpretas el mundo? Ese es nuestro problema. Necesitamos articular una cosmovisión bíblica que nos conduzca a realizar nuestro mandato cultural. Ese es el compromiso del reino. Esa es la vida cristiana. Vivir la vida cristiana en consonancia con el reino. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer y a extender y a luchar
por este reino de Dios. Jehová reina. Oremos. Padre Santo, quisiéramos, Señor, caer de rodillas y decirte: perdónanos, Señor. Quisiéramos, Señor, con lágrimas en los ojos, reconocer delante de ti que te hemos fallado, que nos ha fallado la fe, pero hasta en eso somos duros de servir, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú perdones nuestro pecado hasta aquí, Señor, y nos limpies, Señor, de esa duda, de esa incredulidad. Pero te pedimos, Señor, que nos des fuerzas para iniciar una nueva dimensión en nuestras vidas. Como no tuvo Abraham problemas, Señor, al separarse, como no lo tuvo Moisés al separarse de Egipto, sabiendo que tú lo sostendrías. Señor, danos la fe para ser obedientes y rescata a nuestros hijos que se han vuelto traidores al pacto. Nosotros tenemos mucha culpa en que ellos estén ahora allá, Señor, y por eso te pedimos perdón. Pero en tus manos ponemos esta nueva generación, nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, que no cometan ese error que nosotros cometimos. Guárdalos, Padre Santo, en el hueco de tu mano. Te lo suplicamos, te lo imploramos con un grito que sale desde nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, Señor, restaura tu reino en esta tu iglesia. En Jesús oramos. Amén.